un director del Chocó, tampoco lo ha habido del Cauca, ni mucho menos de Nariño. Siempre los directores han sido gente del Valle del Cauca, particularmente de la ciudad de Cali. Y los contenidos de ese canal con contadas excepciones son todos generados en la ciudad de Cali. Alguna vez porque se transmiten algunas fiestas patronales o algunas fiestas de los diferentes municipios del Valle, no todos, pues se hacen unas transmisiones incluso de los municipios más cercanos. Entonces allí es muy difícil, por ejemplo, como lo tuve oportunidad de hablar con algunos gobernadores de años atrás y con algunos comisionados nacionales de televisión, entre ellos el doctor Juan Andrés Carreño, que duró bastantes años en la Comisión Nacional de Televisión, la doctora María Carolina Hoyos Turbay cuando fue directora de la Comisión Nacional de Televisión, donde yo le decía por qué a los canales locales del Valle del Cauca no se nos daban unos espacios dentro de la parrilla de programación de Telepacífico, habida cuenta de que ellos no tenían los recursos económicos ni el personal para poder desarrollar todos los contenidos que se necesitaban, que porque lógicamente cumpliendo nosotros con unas condiciones técnicas que no tenían por qué darnos en ese aspecto ningún tipo preferencial, sino que nosotros somos los que teníamos que desarrollarnos, se nos permitiera que fuéramos los alimentadores de los contenidos de ese canal regional, y eso nunca se permitió, eso nunca se logró. Entonces, difícilmente esos medios van a permitir que ni siquiera menos la televisión comunitaria pues van a tener allí espacios para llenar esa parrilla de programación. Parrilla de programación, la verdad, pues bastante escasa, y de hecho pues lo mismo, muy parecida a todos los demás canales y sistemas que hay, no solamente a nacional, sino internacionalmente. Lo tercero que quería comentarle, y ahí el doctor Alberto, para que ojalá nos ayude en eso y le pongamos mucha atención, y a puertas de que se viene, aunque ya pues eso, no solamente el presidente cuando se hizo reelegir, sino todos los senadores, los representantes al día siguiente, pues ya empiezan la campaña para el periodo siguiente, es que ahora pues van a entrar en el proceso de la campaña electoral. Entonces, particularmente, puntualmente, los canales de televisión local que operamos a través de sistemas de televisión por cable, tenemos una prohibición expresa de emitir publicidad política pagada o gratuita. Entonces esa torta publicitaria que finalmente mueve muchos millones de pesos, pues nosotros no podemos acceder a ningún tipo de recurso allí. ¿Y a dónde es que llegan los políticos de la provincia? Y no solamente de la provincia y los locales, sino que ya llegan de otros departamentos, de otras ciudades, que ya por lo que la ley permite que vayan a conseguir votos a los diferentes departamentos de donde ellos no son oriundos. Entonces llegan a buscar a los medios de comunicación alternativos y llegan donde nosotros, pero nosotros no le podemos prestar ese servicio, porque inmediatamente entramos en una causal de caducidad, porque la ley lo contempla así, eso está allí. Y la Autoridad Nacional de Televisión, el Consejo Nacional Electoral, siempre y al inicio de cada año lo primero que nos mandan a través de unos comunicados es el recordatorio de que muchísimo cuidado con ir a meternos en ese asunto de la campaña política, porque la publicidad expresamente está prohibida, la publicidad política, salvo que allí hay una excepción que para la campaña presidencial y vicepresidencial, pero para lo que tiene que ver con elecciones de tipo local, de tipo regional, y todo está prohibido, usted no puede meterse, ni siquiera para las juntas de administradoras locales. Entonces eso podría ser una importante fuente de recursos para nosotros, pero no está permitido acceder a ellos. No para que hagamos pactos con los políticos, no para que hagamos contubernio con ellos, para que le prestemos un servicio e inclusive pues en igualdad de condiciones a todos los movimientos y partidos políticos, para que se hagan debates, para que se hagan contrapropuestas, ¿sí? Pero no se nos permite eso, no podemos llegar a eso, porque inmediatamente entramos en un problema de una causal, de una posible causalidad, incluso el contrato. Y en el caso de Telmes se ha dado, ¿no? El caso, pues, para fortuna mía, pero como soy un hombre defensor a ultranza de la televisión comunitaria, pues con mucho dolor vi que compañeros míos, nosotros después de en el Valle del Cauca de haber sido 25 canales locales en 42 municipios que tiene el Valle, ya éramos más del 50%, por diferentes razones, Telmes también acabó con esos canales. Y soy el único que sobrevivo. Y tengo esa responsabilidad y también ese honor, porque no es fácil, es una empresa que es bastante, muy profesional, y la verdad que es también muy
quisquillosa en ese aspecto y les gusta mucho la excelencia, hay que estar totalmente a la vanguardia con ellos. Entonces pues me quedé con la cobertura regional del Valle del Cauca, empezando desde la ciudad de Cali hasta el municipio de Cartago. Las grandes ciudades, los grandes municipios están cubiertos por la señal del canal Telepalmar. Alguna vez, que esta mañana tocó el tema de la cuestión de enlazar las señales, el cableoperador propuso que por qué, aprovechando el desarrollo tecnológico que empezamos a adquirir desde el año 2010, no permitíamos que algunos programas de la parrilla de los 5 canales que él produce aquí en Bogotá, nosotros los transmitiéramos en los canales de los diferentes municipios del país. En ese momento éramos 225 canales, fruto de la integración de las 5 grandes empresas que conforman la empresa Telmex Claro hoy en día, y la verdad que yo fui el primero que me opuse, que cómo era posible que ellos más bien quisieran de lo nacional metérsenos en lo local a nosotros, que el reto y el desafío era más bien que de lo local trascendiéramos a lo regional. Ese es el ejercicio que hay que hacer, no hay permitir que la televisión que ya está hecha, que ellos lo hacen con grandes recursos, que ellos ya realmente la hacen con otro tipo de intereses, entonces se nos meta a nosotros en lo local. Los que tenemos que avanzar, los que tenemos que evolucionar somos nosotros, para que pasado mañana no solamente llevamos el aspecto local, sino el caso de Telepalmar ya está en el nivel regional y posiblemente podamos llegar al nivel local. Y lo último, doctor, es lo siguiente. Hay algo que me parece que preocupante, pero que sería que a partir de ahora, en ese propósito común, nos uniéramos, nos falta autopromoción. Y podríamos empezar, no solamente porque sé que este congreso se está grabando, para que cuando lleguemos a nuestros diferentes medios de comunicación lo retransmitamos. Y que hagamos esas piezas promocionales de manera permanente, de comunicar, ¿sí?, del Colegio Nacional de Periodistas, de la agremiación de las entidades sin ánimo de lucro, y nosotros las pasemos por nuestros propios medios de comunicación. Si nosotros mismos no nos promocionamos, si nosotros mismos no nos mostramos, entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces, yo creo que sería interesante, porque imagine con ese potencial tan grande que tenemos, de cuántos canales hay, no solamente los que están en este momento sentados acá y que para la Autoridad Nacional de Televisión son los que se visibilizan, son los que ellos tienen en cuenta, y es el censo que ellos tienen, porque el censo de los canales locales que trabajamos a través de televisión por cable no existe, pero que somos muchísimos. Nosotros podríamos ayudar muchísimo en ese noble y sano propósito y en el irrenunciable compromiso que tenemos con Colombia para hacer la televisión que este país necesita. Muchas gracias. ¿Este muchacho no llega? ¿No ha llegado? Entonces va a hablar el doctor Enrique Ochoa. ¿Quién más tiene intervenciones? Que si la ley prohíbe la publicidad, no prohíbe los contenidos. Yo quería contestarle, la ley prohíbe la publicidad expresamente, pero la ley no prohíbe los contenidos, razón por la cual los canales comunitarios tienen la obligación, ojalá ética, de invitar a los que los van a representar y a entrevistarlos y a hacer los programas. Sí. Sí. El problema es que eso también tiene que ver mucho, y ojalá pues los periodistas, los que representan a los periodistas, ahorita pues Gabriela no tiene que hablar en el panel de periodistas, es el siguiente. Ese es un problema de formación de los periodistas. Sí, perdón. El problema grave es el siguiente: la gran mayoría de periodistas y comunicadores confunden las figuras. Yo lo he sintetizado, lo he resumido de una manera muy fácil, es como una santísima trinidad. Hay información política, hay divulgación política y hay publicidad política. El problema es que el manejo que le dan la gran mayoría de periodistas y comunicadores por desconocimiento es que todo lo terminan convirtiendo en publicidad. Pero nosotros sí podemos hacer eso, claro que sí. La información no está prohibida en cualquier tiempo y en cualquier momento, la divulgación tampoco. El problema es la publicidad como tal, la publicidad raza como eso. Eso es importante, que también sobre eso se haga una diferenciación y que los periodistas y comunicadores tengan eso muy presente, lo tengan muy claro. Porque nosotros, como orientadores de los procesos comunicativos, con la responsabilidad tan grande que tenemos de orientar un canal, un medio de comunicación, pues a veces nos toca no es establecer un tipo de censura, ni nada de eso, por si nos toca estar muy, porque ese proceso de
de vigilancia y control lo tenemos que tener. Entonces a veces nos tildan, no, es que como usted es del Partido Liberal o de tal que movimiento político, entonces le está cerrando las puertas a los demás. Y entonces resulta que no es así. El problema es eso, del manejo como se le da la información. Usted está haciendo referencia a temas que corresponden a algo que estamos proponiendo esta mañana a través de Rodrigo. Formación en ética de lo que es la comunicación, de lo que es el periodismo. Pero también le quiero decir, antes de pasarte el micrófono, hay un tema que podríamos empezar a trabajar de aquí hasta la campaña, y es enlazarnos. Eso tampoco nos lo prohíbe la ley. La ley no nos prohíbe el trabajo colaborativo y asociativo y crear contenidos en los que a través de la red, internet, streaming, podamos comunicarnos y empezar a ensayar, porque ustedes saben que los debates se hacen en distintas, aquí en Bogotá, Canal Capital, sin ser un canal nacional, ha liderado debates para la presidencia. Así que nosotros, si nos organizamos, porque yo veo que estamos acá de todas las regiones, el Valle ya sabemos que lo tenemos entre este grupo, podemos empezar a enlazarnos y a establecer programas donde permitamos que, no sé, podemos originar el encuentro en Bogotá, pero por streaming, que lleguen las distintas señales de todos ustedes para que ustedes pregunten, o sus periodistas o sus equipos de trabajo de comunicación le pregunten y hagamos un debate desde la televisión comunitaria. Pero no perdamos esas oportunidades. Voy a pasarle aquí a don Rodrigo Callejas. Un poquitico complementando lo que ustedes decían, es cuestión de formación y de contenido. Lo que dice Víctor es cierto, usted puede hacer programas de opinión. Lo que no permite la ley es que yo como periodista induzca a la persona o le permita a la persona decir vote por. Mejor dicho, no puede hacer proselitismo político, pero yo lo puedo presentar como el líder de la región que representa el occidente, el oriente, el occidente de nuestro departamento y que es un gran líder y que nos va a mostrar que va él a trabajar en favor de la comunidad. Es una cuestión de manejo periodístico. Allí es donde nosotros insistimos. Tenemos que sentarnos, ustedes cableoperadores que no conocen de la cosa periodística, para que ustedes puedan saber el periodista que usted tiene allí, qué puede hacer o qué no puede hacer en el manejo periodístico. Allí es donde debemos formarnos y capacitarnos. A ese periodista que ustedes tienen, que en la mayoría de veces es un muchacho empírico que salió de la universidad, que no tiene los mayores conocimientos, que es hecho en región, que es hecho allá en la provincia y que nadie le ha dicho, mire, sus comportamientos periodísticos deben ser estos y estos y estos. Y usted, desde luego, usted es un cable operador, administra, gerencia o es el propietario del cable operador, pero tampoco tiene esos conocimientos fundamentados de qué puede hacer el periodista o no puede hacer. Allí es donde decimos, vamos a trabajar mancomunadamente y busquemos que esa formación llegue. Pero hay muchas cosas que, sabiendo y conociendo la ley, podemos manejarlas. Yo quiero hacer una claridad con algo que escuché esta mañana a nombre de la televisión comunitaria de este país. Y es que dijo la señora que la OCDE descubrió que sus reportes de la televisión comunitaria, lo cual no es cierto, porque es que la televisión por suscripción son los que más ocultan personal, en primer lugar. Y segunda medida, a la televisión comunitaria a veces le toca decir algunas mentiras piadosas, porque es que a la hora de ir a comprar los canales codificados, lo primero que preguntan los personajes que venden eso y las programadoras es ¿cuántos usuarios tiene usted? ¿Cierto? O cuántos está reportando ante la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Para qué? Para clavarnos la mano, para cobrarnos bien duro. Entonces, no es solamente la televisión comunitaria. Yo les garantizo que Claro y todos los demás grandes no creo que reporten exactamente los que realmente le facturan. Es más, es tan cierto que uno escucha, y nosotros ya lo denunciamos ayer y se lo denunciamos a la Junta Nacional de Televisión, que una firma como Servisat le ofrezca a la comunidad 95 canales por 20.000 pesos. ¿Cómo lo hacen? Pues subreportando, ¿cierto? No existe otra manera. Me decía aquí los compañeros del Huila, del Pital, que hay una entidad que ya vende los no sé cuántos canales a 10.000 pesos. ¿Cómo hacen para poder sostener un sistema cobrando a 10.000 pesos si definitivamente pagar un canal codificado cuesta?
y muchos, ¿sí o no? Cuando a los grandes les cobran a 20 centavos de dólar, a nosotros los comunitarios nos lo clavan a 1,20. ¿Sí me entiende? Entonces, no es tan cierto eso que dijo la señora. Ojalá la tal OCDE entienda de que en este país no somos eso. Ahora hay una cosa buena que dijo ella, y es que somos el 7% de la televisión. Pero no olvidemos que en Cartagena dijeron que el 86% de los colombianos vemos Caracol y RCN, y que el 7% veíamos los demás canales codificados, o sea que el otro 7% somos los canales comunitarios. Pero algo para que quede claro en este Congreso: la televisión comunitaria muestra lo bueno de los municipios, porque los canales nacionales, ¿qué es lo que muestran? Muertos, heridos, robos, corrupción, mafia, ¿sí? Si son los grandes programas, son el patrón del mal, el señor comandante, un poco de estupideces que no debía hacerse en Colombia, ¿sí me entiende? Mientras que los canales comunitarios muestran son las fiestas que se realizan, los carnavales de cada uno de los pueblos y lo bueno que tienen los municipios en Colombia, que es lo que tenemos que hacer fuerza para ver si algún día montamos un canal para que se vea. En nuestros canales comunitarios no sale nada de muertos ni heridos ni nada de esas vainas, sale lo bueno que se hace en cada uno de los municipios, y por eso vale la pena que quede claro en este Congreso de que la televisión comunitaria ofrece son cosas buenas para las comunidades organizadas. Y fuera de eso, quería agregar algo a lo que dice aquí el señor experto, el señor del cine de la universidad, y es que el Consejo Nacional Electoral nos da a todos los canales comunitarios una orden donde dice que a tales horas y en tal día hay que pasar el mensaje institucional de cada uno de los partidos que están legalmente reconocidos en el Consejo Nacional Electoral, ¿cierto? Y esos videos tenemos que pasarlos porque nos dan una instrucción y dice que a las 7 de la noche hay que pasarle al partido tal y a las 7, a las 8 al partido tal, y eso no es proselitismo político, eso es una orden del Estado que nosotros como comunitarios tenemos que hacerlo. Pero además hay una cosa que me parece que es muy importante y lo voy a decir con toda la certeza. En Sopó, el anterior alcalde fue elegido gracias a un gran debate que se hizo público por el canal local, por el canal comunitario, porque la gente tuvo la oportunidad de evaluar cuál era el personaje que más conocía del Estado y que le podía servir. Luego, eso no quiere decir que estemos haciendo política, y eso no quiere decir de alguna manera que la comunidad no pueda enterarse de lo que el candidato está pensando, de lo que el candidato puede hacer, independientemente del partido que sea. Luego, nosotros como canales comunitarios somos los que muchas veces sí le damos a entender al pueblo por quién es que debe votar. Además, hay una cosa: nosotros en Sopó, por ejemplo, y creo que muchos de Cundinamarca y del país, transmitimos las sesiones del Consejo. Y si ustedes se ponen a mirar, cuando viene la siguiente elección al Consejo, por ahí salen unos 2 o 3 de los 13 que son actualmente concejales. Los demás salen quemados porque la gente le pone cuidado qué es lo que opinan, qué es lo que hacen en bien del municipio y cuál es la intervención que hacen en una institución como es el Consejo Municipal. Por eso nosotros los canales comunitarios transmitimos las sesiones del Consejo, lo que hacen en la alcaldía, y eso le sirve a la comunidad organizada y a todo el pueblo para el día de mañana tomar las mejores decisiones a la hora de elegir. Entonces, ¿por qué le vamos a tener miedo a invitar a un senador o invitar a un parlamentario para que nos diga cómo es que se va a comprometer con nosotros? Eso no tiene nada de que… No vamos a decir que voten por él, ¿no? No, lo invitamos y le decimos, bueno, usted aspira al Senado, ¿en qué se va a comprometer a ayudar a la comunidad de la televisión comunitaria cuando usted está allá? No para que nos cierre la puerta, sino para que cuando tengamos que ir allá nos abra y nos ayude a defender. Entonces, yo creo que sí podemos participar y lo podemos hacer como lo dice aquí ellos que son expertos en el tema, y nosotros ya lo hemos hecho y además hemos tenido los resultados que todos conocen, y es que la persona que pasa por allí, por estos canales, y la gente lo ve que es el mejor, pues terminan votando por él sin necesidad de decirle a la gente, voten por fulano, ¿de acuerdo? Es hacer incidencia. Bueno, el programa de la tarde, como se estableció esta mañana, tiene que ver, ¿qué pasó conmigo? Tiene que ver con la parte de deliberaciones y conclusiones. Entonces, que vamos a que dividíamos en esta parte. Yo quiero que estén televisión comunitaria y canales locales, y aquí periodistas y comunicadores. Como ambas son entidades sin ánimo de lucro, entonces vamos a tratar de establecer unas guías. ¿Qué pasó con Javier? Don Javier Hoyos.
Entonces, mira, vamos a nombrar una especie de director de las mesas temáticas, porque esa es la idea. Pero volvemos a los discursos, de que dijeron, de que no dijeron. Aquí se trata de estudiar soluciones. Yo con respecto al tema de la publicidad política, sinceramente tengo un concepto muy diferente. Una cosa es la obligación, como nos pretenden imponer nosotros que trabajemos a los partidos políticos, es una cosa distinta a que nos cohíban la posibilidad de financiar los canales comunitarios. Ellos cuando se refieren al proselitismo político es cuando una organización comunitaria va a hacer campaña por una persona, eso está prohibido, o sea, eso no lo debemos hacer por ética, ni siquiera por las reglas, es que eso es el exacto. Otra cosa es que nosotros como personas sí podamos hacer política, lo que no podemos hacer es una asamblea de la antena parabólica de Sopó para hablar de política y para sugerir candidatos, eso es proselitismo político. Proselitismo político es que nosotros los pongamos, porque inclusive en los contenidos puede haber proselitismo político. Si yo hago un programa del Partido Liberal, estoy hablando de proselitismo político, así sí hay contenidos. Lo que nosotros tenemos que defender ahí, y es lo que tienen que trabajar ustedes en las medias temáticas, es que no nos impongan cargas y no nos dan la posibilidad también de recuperar, porque los canales, todos los canales tienen unos costos de realización. Y resulta que ustedes no tienen la misma capacidad económica que tiene un canal nacional a través de la pauta publicitaria. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tenemos que defender una política de cómo nosotros les cumplimos al gobierno, en qué nos da como compensación el gobierno por esas transmisiones, porque no nos están dando las cargas. Ahí no tenemos que ser inteligentes de plantear las cosas, no seguir haciendo discurso y lamentándonos o pidiendo que fue una idea, entre otras cosas, de la TEC, que no fuéramos a cometer ese error hoy. Desafortunadamente, por inercia uno vuelve a caer ahí. Los temas que vamos a tratar, y ustedes si están en la libertad de decir, hombre, este tema no lo tratemos, cambiémoslo, es el siguiente. Para la televisión comunitaria, derecho de autor y negociación de canales codificados. Voy a tratar de darles una idea para que la parte académica funcione. ¿Qué tenemos esa mesa que tiene que definir? Hombre, las condiciones actuales, hacer un diagnóstico del por qué eso es desfavorable con respecto a los demás, y luego con derechos legales, tratar de ejercer el derecho a la igualdad, que es un derecho fundamental. Entonces, a nosotros nos pueden cobrar más de lo que le cobran a Telmes, y entonces la igualdad se hace por la tarifa más barata y más no por la más alta. Esto como para que una idea de la conclusión. El resto estamos perdiendo tiempo, es seguir lamentándonos. Segundo, parte de esto es la economía de escala. No es lo mismo que cada sistema vaya individualmente a negociar, a que decimos nosotros hicimos una empresa para que negocie a nombre de todos. Ellos no aceptan gremios, ojo, pero sí podemos constituir una empresa de prohibieron fue expedirlas, pero las que están expedidas ya tienen un valor, es un derecho legal adquirido. Ya, no lo pueden echar para atrás. Esa tarjeta tiene validez y no solamente tiene validez. El señor Jairo Campo fue director de UNTBC y él no es profesional. Y esa tarjeta le sirvió para monopolio. De manera que en la práctica sí hay un derecho legal que lo está reconociendo. Eso justamente es un discurso que hago ahí. Perdón, hay que defender eso, el derecho legal adquirido. Déjate termino. Eso yo quiero hacer eso. La organización de la academia es la que yo estoy diciendo. Aquí, no hay una organización que reúna todos los derechos. Entonces, la única forma de hacerlo es generar una que la gente se sienta. Y para terminar, de la proyección entraría, si primero establecemos las condiciones contractuales con la relación de los medios, después podemos hacer empresas de nosotros. Es que entre todos hacemos la empresa, hacemos un periódico. Yo quiero ofrecerle al Colegio Nacional de Periodistas ya una hora semanal para que haga un programa institucional de emisión por año. Ya lo tienen, no tenemos que pedirle permiso a nadie, ya no se lo ofrezco. Y ese negocio, como que tengo ya autorización de la Junta para ofrecerlo, va a ser las siguientes condiciones. Nosotros ponemos la plataforma, ponemos la visión, usted pone los contenidos, y lo que produzca vamos al 50%. Así es así, sin que tenga que poder adquirir el espacio. Si produce un peso, 50 y 50. Si no produce nada, no llega, pero tenemos la visión. Bueno, buenas tardes a todos.
son muchísimos los que debemos tocar, pero ya la coordinación general de este evento está dando unas conclusiones sobre 5 puntos específicos. El primero, la situación legal del periodismo. No podemos generalizar, deberíamos personalizarlo y decir la situación actual del periodista, porque el periodismo ya lo decía aquí el presidente de Comunicar y miembro del colegio y director de este congreso, que obviamente hay que tener en cuenta situaciones precisas, específicas, y que hay organizaciones, cantidades, pero que no hay una credibilidad general. Aquí tenemos en el tema de las organizaciones grupos que prácticamente forman ciertos estratos, ciertas condiciones. Entonces hablemos de la generalización del periodista, no del periodismo, porque el periodismo a nivel de ley, hay una decisión, y quiero que todo el mundo grave la ley que yo les hablaba, ley 1016 del 2006, porque seguimos hablando de ley 918. Yo le decía al ministro de que se había hecho claridad al respecto, pero nadie quiere conocer que hay una ley. Aquí hablaba ahorita el doctor Pico de que seguimos en un oficio y resulta que no, está reconocida por ley, la ley en este Estado Social de Derecho que respetar. Entonces existe, grabémonosla y hagámosla cumplir. Ley 1016 del 2006 es la ley actual del periodista en Colombia que reconoce el ejercicio como profesión. ¿Cuántos artículos tiene? Tiene 7. ¿Quién la homologa? Hay que reglamentar la ley en razón a una circunstancia, y es cuál, que también hay medios de comunicación que pueden homologar al periodista. Entonces hay que hacerla reglamentar como ejercicio, como una conclusión personal de acuerdo a lo que he escuchado aquí y a lo que he recibido en diferentes partes del país y inquietudes de todas las organizaciones donde podemos hablar, es sencillamente pedirle, ya lo hablaban allí, que toquemos en esta precampaña a todos los congresistas, a los aspirantes a ser gobernadores, alcaldes, presidentes, congresistas, de que nos ayude a materializar la reglamentación de esa ley. Tenemos una propuesta del vicepresidente del Colegio de Periodistas de Bogotá, que está como jurista y como periodista organizando una que dice que hasta que no esté formada, pues no la va a conocer. Y me parece buena la idea porque ha tenido la experiencia en el Congreso. Pero mientras tanto, cojamos lo que tenemos, hagamos reglamentarla, y si de pronto sale un sabio allí y dice no la reglamentemos, vamos a crear la otra, automáticamente va a derogar lo que se esté presente, la que ya tenemos. Pero lo importante, preciados periodistas y periodistas, como decía Maduro, la idea es que existe la ley y que hay que hacerla reglamentar con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ahora escuchaban una experiencia bonita. El Sopó se nombró un alcalde, ¿por qué? Porque escucharon el debate en un medio comunitario. A mí me da tristeza, y aquí a otro tipo le consta. Yo fui el primero en llevar un noticiero debidamente formado en un canal comunitario de televisión, propiamente en Arenales Televisión. Igualmente lo hice en TV.com, dirigí los canales, perdón. Y en ese orden de ideas, ¿qué hicimos? Contratar periodistas idóneos, ¿cierto? Porque es que a veces el director del medio, sobre todo en las emisoras comunitarias, los canales comunitarios, es el señor sacerdote, ¿cierto? O el presidente de la Fundación Comunal. Sí, bueno, pero déjenme, es que quiero concluirles con y la formación del medio que están tocando
en el otro lado y que nos compete para que salga una conclusión. En ese orden de ideas tenemos lo siguiente. Duele que se hayan perdido esos espacios comunitarios. Ha faltado solidaridad, han faltado dirigentes. Aprovechemos que tenemos gente ahorita con la idea de buscar ese apoyo. Entonces, los periodistas podemos coadyuvar a que se solidifiquen los medios de comunicación comunitarios. Igualmente, como periodistas y como a veces directores de nuestro propio medio o de los medios donde estemos, podemos decirles en nuestros sectores a los congresistas o candidatos que existan que por favor ayuden a la reglamentación de esa ley y que ojalá que cuando haya la convocatoria para ir al Congreso, pues vayamos allá a las barras y que demos a conocer los criterios. Mientras no tengamos una ley reglamentada, aquí seguimos en la discusión. Ahí, Jorge, en ese punto, mi concepto. Ahora, mire, ese mismo punto que se refería al señor Ochoa hace parte de la conflictividad de capacitación. Podemos conocer del mundo qué nos reglamenta y cómo hacer, estamos haciendo no actualizar. Entonces, yo les sugiero, son 5 puntos, que diga, bueno, yo tengo una experiencia bastante de seguridad social y vivienda, para no, es decir, de momento no hemos hablado absolutamente nada. Una aclaración que se hizo de La pregunta puede ser, o debe ser, ¿estamos de acuerdo en que los periodistas tengan muchas ¿Estamos de acuerdo en el sentido de que el periodismo esté bajo el ejército de la Asociación Nacional? Esa es la verdadera situación del periodismo. No está en las asociaciones y ninguna respuesta de nada. Entonces, no hemos hablado de sino esta participa de la situación. Ahora, la situación actual del periodismo es una pregunta bastante ligera. Muy general. es que hay que demostrar todo en la primera pregunta. Por eso, pregunta genérica. Entonces, estamos de acuerdo en que todos los periodistas estén en una zona. A mí no. Gracias, Jaime Rincón de Corpo Bogotá. Quiero socializar con ustedes una experiencia de 15 años para que de ahí aprendamos. Uno de los primos hermanos del periodista es, lógicamente, los abogados. Los abogados litigantes en Colombia, el único país en Latinoamérica que no tiene organización de litigantes en Colombia. Cosa bien interesante. Tuve la oportunidad, perdón, me demoro 3 minutos para llegar al tema exacto. 2 minutos. Entonces, mire, la situación es la siguiente. Para que haya una organización de periodistas independientes, comunitarios, para que la exista tiene que haber, lógicamente, la reglamentación de la ley que ya existe. Hay que hacerse el lobby. Ese lobby hay que presentárselo a un senador de la República, cualesquiera que sea, del partido que sea, quienesquiera que sea, en la comisión que corresponde, para hacer un lobby y que de esta forma se pueda reglamentar y hacer una organización única, como la existe en otros países del mundo. ¿De quién depende la iniciativa? De cada uno de los medios de comunicación comunitarios del país, del departamento, etcétera, etcétera, para que sea federado, sea único, que en Cundinamarca exista, pero que dependa de una federación nacional, que en esta federación nacional es la que da las directrices, así como existe la organización de ingenieros, abogados, médicos. No, perdón, pero déjeme terminar, porque es que yo voy a aportar. Vamos a aportar, perdón. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si nosotros nos echamos aquí el cuento, estamos en 55.600 reuniones. 55.600 reuniones y no logramos que esto se haga. Política arrancamos, todos lo sabemos, arrancamos otra vez todo lo que son debates, lo acaba de decir aquí el compañero, ahorita viene la parte de elecciones, etcétera, etcétera. Pero lo que nos conviene a nosotros es que haya
una única organización en el país. Yo pienso que de esta forma lo reglamentaríamos, etcétera, tarifas, etcétera, 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 y además de eso también disciplinaría al mismo periodista, el mismo periodista. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, aquí cuánto creemos. Pero ¿cómo se logra eso? No, tenemos una lista. Eso se logra si reglamentamos la ley que existe. Hay una posibilidad dentro de un proyecto de reglamentación que tenían algunas personas por solidificar lo que es el siguiente. Dicen, créase la Colegiatura Nacional de Periodistas, ¿cierto? Donde se solicita que todas las organizaciones debidamente legalizadas, ojo, porque existen organizaciones que no están legalizadas. Ok, entonces las debidamente legalizadas que tendrían asiento en la conformación de acuerdo a su sanidad y antigüedad en ese consejo. Obligaría también a tener participación de las personas que, como lo mencionaban ahora, hay personas que no les gusta pertenecer a las organizaciones ni lo requieren, pero obviamente que esas personas tendrían también buscar el mecanismo para que ellos suban sus representantes, pero que todas tengan asiento y crear una hablar de la capacitación de la seguridad social y vivienda y la organización. Bueno, en cuanto a la educación, hay lo siguiente, ya lo hablaba aquí Alberto Pico, existió la tarjeta profesional del periodista que por razones de cambio constitucional, no es que se haya caído la ley 51 o que hayan tumbado la ley que se nos ha. Aquí lo que ocurre es que cambió la constitución y obviamente quedaría como anticonstitucional ese decreto ley anterior. En este orden de ideas, pues no se volvió a pedir la tarjeta profesional en razón a que perdió su vigencia lógica, su vigencia constitucional. Y en ese orden de ideas, pues tenemos la ley que la podríamos reglamentar y al reglamentarla nos abriría el camino para poder tomar una decisión en cuanto a una sola acreditación. No es fácil, pero ¿qué ocurre mientras tanto? Que los que obtuvieron, ¿quién de los que están presentes tiene tarjeta profesional? Ok, doctor. Doctor, yo también la tengo el título, pero mire, si una persona con la tarjeta profesional llega en este momento al Colegio Nacional de Periodistas a solicitar su ingreso, al menos en la sección Santander, es válida, pero con una condición, que tiene que someterse a profesionalizarse a través de los convenios que tenemos con el Colegio de Periodistas. A esta altura hemos profesionalizado 42 con la Universidad UNAD y con otros convenios de otras entidades. Y no es imposible, porque como les decían ayer, como decía el doctor Santos, que no esté actualizado, está obviamente como analfabeto. Perdón, que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, es la única universidad del Estado, estamos hablando de una parte de educación para que lo meta ahí, doctor. Es la única que a través de la modalidad virtual está profesionalizando, actualizando y homologando a los periodistas. ¿Quién les convalida? Organizaciones como el Colegio Nacional de Periodistas. Eso es válido en todo el país. Sabemos que la UNAD está. Sí. Pero los costos. Los costos que está cobrando en este momento a un periodista de región que se gasta escasamente 400 de pesos. Ese muchacho no tiene la oportunidad. Así tenga la mayor inteligencia. No más. Existen algunos convenios. O sea,
Tuvimos una experiencia. Llegó el presidente de la Unión de Colegios de Periodistas, que me dio hoy, presidente, por favor, que Pero, gracias, muy amable. pero primero saludábamos un número y recibíamos Un segundito que hablas. Muchas gracias. No, muchas gracias. Qué pena, de pronto interrumpir un poquito, pero como llega la autoridad que nos toca a todos, ¿no? Pero llega el presidente presidente del Colegio Nacional de Periodistas, les queremos presentar disculpas porque es bueno desde cada momento deberíamos estar trabajando en esta mesa desde que inició, pero ya estamos integrados, aquí un artículo tomando notas. Muchas gracias trabajando con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y una vez entramos a la dirección comunitaria, estamos en formación y capacitación.